40 millones de discos vendidos, 1.500 canciones de amor. El 1 de enero de 2025, mientras sus hijos brindaban a miles de kilómetros, él agonizaba solo en Miami. Cuando quisieron despedirse, ya era tarde. El hombre que enseñó a amar a 3 generaciones murió sin nadie que le sostuviera la mano. Su nombre era Leopoldo Dante Tevez. Leo Dan. Y lo que la fama le hizo fue un crimen que él mismo se infligió en silencio. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar completa. La verdad detrás de las canciones que te hicieron llorar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre él. Primero, la confesión que hizo semanas antes de morir, donde admitió algo sobre su cuerpo que destruye la imagen del hombre puro que todos conocían. Algo que ocultó durante 60 años. Segundo, las canciones inéditas que dejó escritas en sus últimos meses, letras que nunca grabó, que hablaban de arrepentimiento, de un cuerpo que fallaba, de secretos que se llevó casi hasta la tumba. Tercero, la entrevista donde confesó que el hombre romántico perfecto nunca existió, que todo fue un personaje, que mintió bonito durante 60 años, mientras algo lo destruía por dentro. Y cuarto, lo que realmente pasó en sus últimas 48 horas, el 1 de enero de 2025, lo que su familia tardó días en revelar, y por qué murió exactamente de la forma en que murió. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que conecta todo. Santiago del Estero, Argentina. 1942. Pobreza. Paredes de adobe. Piso de tierra. Hambre que se mete en los huesos y no se olvida. En esa casa humilde nace un niño que cambiaría la forma en que América Latina entiende el amor, pero que guardaría un secreto durante 6 décadas. Su padre trabajaba de sol a sol. Su madre estiraba cada peso hasta lo imposible. Pero en medio de esa pobreza había música. Siempre había música. Y el pequeño Leopoldo la absorbía como si fuera el único alimento que realmente necesitaba. A los 11 años tuvo su primera guitarra. A los 16 ya componía. A los 20 viajó a Buenos Aires con un sueño y una maleta vacía. A los 22, Celia sonaba en cada radio del país. El ascenso fue tan rápido que nadie notó cuándo algo cambió en él. Ni él mismo lo notó, o no quiso notarlo. «Sigue cantando», le decían desde joven. Y él seguía. Enfermo, seguía. Agotado, seguía. Destruyéndose por dentro, seguía. Esa frase lo persiguió 60 años. Guarda ese detalle. Vas a entender por qué al final. «¿Cómo te extraño, mi amor?» Esa frase la cantaron abuelas, madres, hijas. 3 generaciones prometiendo amor eterno. Pero quien la escribió pasaba las noches solo en hoteles vacíos, llenando un vacío que los aplausos nunca pudieron llenar. «Te he prometido» se convirtió en el juramento de bodas de medio continente. Parejas bailando su primera canción como casados, prometiéndose fidelidad mientras él rompía promesas que nadie conocía. Prometió que la fama no lo cambiaría, que cuidaría de los suyos, que siempre estaría presente. Mintió, y su cuerpo fue el testigo silencioso de cada mentira. México lo recibió como a un rey. Llenó estadios, vendió 40 millones de discos, se convirtió en la voz del amor romántico para todo un continente. Pero detrás del escenario, algo lo esperaba. Algo que nadie veía, algo que él escondía con la misma maestría con la que cantaba. «Mary es mi amor, esa pared. Fanny». Cada canción era un universo de ternura, cada letra una promesa de amor puro, y cada noche, después del último aplauso, la misma rutina secreta que nadie conocía.
Esa era la parte más oscura. El hombre que representaba la pureza del amor se estaba destruyendo en silencio, sin escándalos, sin titulares, sin que nadie sospechara nada. Más de 60 discos, 1500 canciones, 40 millones de copias vendidas y un secreto que gritaba auxilio mientras él seguía subiendo a los escenarios con su sonrisa perfecta. Pero los secretos se pagan y el cuerpo siempre cobra. Tarde o temprano la cuenta llega. A lo mejor tú también conoces a alguien así, que sonríe para afuera mientras por dentro algo se pudre, que da amor a desconocidos mientras se destruye en soledad. Leo Dan fue ese hombre durante décadas, y casi nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Quizá tú misma has sentido esa presión alguna vez, la obligación de ser fuerte cuando por dentro te estás cayendo, de sonreír cuando quieres gritar, de dar cuando ya no te queda nada. Él lo sintió durante 60 años, cada noche, cada escenario, cada canción. Sus 3 hijos crecieron viéndolo más en televisión que en persona. Conocían mejor su voz por la radio que por conversaciones en la mesa del comedor. Aprendieron a reconocer su cara en las revistas antes que en el desayuno. Navidades donde él llegaba tarde con regalos caros para compensar, o simplemente no llegaba y mandaba un telegrama. Cumpleaños donde su voz sonaba en la radio cantando al amor eterno, pero su silla en la mesa familiar estaba vacía otra vez. Graduaciones importantes a las que mandó flores enormes y felicitaciones escritas en lugar de su presencia física. Los primeros pasos de sus hijos los vio en fotografías semanas después. Las primeras palabras se las contaron por teléfono entre giras. Los primeros amores de sus hijos ni siquiera los conoció. Las primeras decepciones las enfrentaron solos. Ellos aprendieron a no esperar, a celebrar sin él, a construir sus vidas asumiendo que su padre era de todos menos de ellos, que su voz pertenecía a millones de desconocidos antes que a su propia sangre. Y mientras ellos aprendían a vivir sin él aprendía a vivir con su secreto, con eso que lo acompañaba cada noche cuando las luces del escenario se apagaban y quedaba solo en otra habitación de hotel, en otra ciudad, lejos de todo lo que realmente importaba. Recuerda esto, porque cuando sepas cuál era ese secreto, todo va a tener sentido. Pero lo que vino después fue aún más oscuro. Los años pasaron, la música cambió, nuevos ritmos, nuevas voces, nuevos ídolos. Leo Dan seguía llenando conciertos, pero ya no era el joven de Santiago del Estero. Era un hombre que cargaba décadas de secretos en un cuerpo que empezaba a fallar. 1985. Buenos Aires. Un periodista le pregunta por qué sigue cantando. «Porque no sé hacer otra cosa», responde. Se ríe, pero la risa no llega a sus ojos. 1993. Ciudad de México. Llena el Auditorio Nacional. 15.000 personas cantando sus canciones. Esa noche, en el camerino, alguien lo encuentra llorando. «Ya no sé quién soy cuando bajo del escenario», confiesa. El escenario era su refugio, el único lugar donde el peso no lo aplastaba, donde podía ser el hombre puro que sus canciones prometían. Pero cada vez que bajaba, la realidad lo esperaba, y la realidad tenía hambre. Lo que vas a escuchar ahora cambió todo lo que creíamos saber sobre él. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Leo Dan. La confesión que hizo en agosto de 2024. 4 meses antes de morir. En una entrevista para el programa Viva la Radio. Le preguntaron por qué no había dado un concierto en Santiago del Estero, su tierra natal. Y él respondió algo que nadie esperaba.
Realmente no me sentía bien. Me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme. Estaba como anémico. Pero eso no era todo. Había más, mucho más. Estuve 2 meses internado en un hospital, confesó. Nadie lo sabía. Mientras sus canciones seguían sonando en bodas y fiestas, él estaba conectado a máquinas, y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Me tienen que hacer una paracentesis porque mi hígado a veces no responde, por tanto alcohol que le di en mi juventud. Ahí estaba, el secreto que había guardado, expuesto en una entrevista telefónica como si nada. El hombre del amor puro, el símbolo de la ternura, el que cantaba la fidelidad y la pureza, reconoció que había destruido su cuerpo bebiendo. En su juventud, dijo, pero los cuerpos no mienten. Y el suyo contaba una historia más larga. Mientras el mundo lo aplaudía de pie, algo lo consumía en silencio. Mientras las parejas bailaban sus canciones en sus bodas, él cargaba con un peso que nadie conocía. Mientras millones cantaban, te he prometido, jurando amor eterno, él rompía la promesa más básica, cuidar su propio cuerpo. El procedimiento que mencionó, la paracentesis, es cuando los médicos introducen una aguja en el abdomen para drenar líquido acumulado, porque el hígado ya no funciona, ya no puede filtrar, ya no puede limpiar la sangre, porque está destruido. Piensa en eso un momento. El hombre del amor puro necesitaba que le drenaran el cuerpo para seguir vivo. Casi nadie sospechó lo que cargaba. El personaje era tan convincente que pocos buscaron grietas. Y él se aseguró de que no las encontraran fácilmente. Gracias a Dios estoy bien, dijo al final de esa entrevista, con la misma sonrisa de siempre. 4 meses después, estaba muerto. Piensa en eso. Décadas cargando con algo que nadie sospechaba, proyectando una imagen de pureza mientras su cuerpo pagaba las consecuencias. Y cuando finalmente lo reconoció públicamente, ya era demasiado tarde. Pero esto no es nada comparado con lo que viene ahora. Aquí viene la segunda revelación. Y esta es la que más intentaron ocultar. Las canciones que escribió en sus últimos meses, las que nunca grabó, las que nadie escuchó. En sus últimos años, Leo Dan seguía componiendo cada mañana sin falta. Era su rutina sagrada. Se levantaba temprano, tomaba su guitarra vieja, la misma que lo acompañó durante décadas, y escribía. Era lo único que sabía hacer, lo único que lo conectaba con quien fue antes de que el secreto lo consumiera. Pero estas canciones eran completamente diferentes a todo lo anterior. No hablaban de amor correspondido. No hablaban de promesas cumplidas. No hablaban de esperar al ser amado. Hablaban de algo mucho más oscuro. Hablaban de un cuerpo que traicionaba, de órganos que fallaban, de noches largas en hospitales, de arrepentimiento que llegaba demasiado tarde, de tiempo perdido que no vuelve. Quienes las leyeron dicen que eran desgarradoras, que una hablaba de haber dado todo y quedarse vacío, que otra mencionaba haberse destruido mientras prometía cuidar a otros, que una tercera, quizás la más dura, comparaba los estadios llenos con un cuerpo que se vaciaba poco a poco. Esas letras nunca fueron grabadas, nunca llegaron a un estudio. Quedaron en cuadernos con páginas amarillentas, guardados en cajones que quizás nadie ha abierto todavía. El mundo quería al Leo Dan romántico de siempre, al que prometía amor eterno con cada canción. No al hombre enfermo, reconociendo que él mismo había contribuido a su propia destrucción. ¿Por qué no las publicó? Quizás vergüenza profunda, quizás miedo
a destruir el personaje que construyó durante 60 años. Quizás proteger a su familia del escándalo. El personaje del hombre puro, del romántico perfecto, del esposo fiel y padre ejemplar. El personaje que en realidad nunca existió fuera de los escenarios. Tal vez tú también has cargado con algo así alguna vez. Un secreto que te avergüenza. Una verdad que guardas bajo llave porque soltarla destruiría todo lo que construiste. Leo Dan cargó con esto durante décadas enteras. Y cuando su cuerpo finalmente lo delató públicamente, ya no quedaba tiempo para pedir perdón. Ya no quedaba tiempo para nada. México lo trataba como leyenda viva, como patrimonio nacional que había que preservar y celebrar. Homenajes en televisión nacional cada vez que visitaba, reconocimientos oficiales del gobierno, llaves de ciudades que lo recibían como héroe, estatuas en plazas públicas, calles con su nombre. El gobierno mexicano lo condecoraba con premios y medallas, mientras su hígado se descomponía en silencio. Lo aplaudían de pie, mientras él ocultaba las cicatrices de las agujas que le drenaban el abdomen. Argentina, su tierra natal, apenas lo recordaba. El país donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde soñó con ser alguien, lo había olvidado antes de que muriera. No hubo homenajes masivos en Buenos Aires. No hubo reconocimiento proporcional a quien puso a Santiago del Estero en el mapa musical del mundo entero. Los medios argentinos lo mencionaban de vez en cuando, casi por obligación, como un recuerdo de otra época, como algo que ya había pasado. Mientras México lo celebraba, Argentina lo ignoraba. Esa asimetría lo lastimaba profundamente. Nunca lo dijo en público. Jamás se quejó ante las cámaras. Mantuvo la sonrisa perfecta de siempre. Pero los cercanos lo sabían. Podían verlo en sus ojos cuando hablaba de su tierra. El profeta sin honra en su propia tierra. El hijo que dio todo y recibió olvido a cambio. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Y él, dividido entre aplausos mexicanos y hospitales secretos, veía cómo su cuerpo pagaba la factura de 60 años de excesos que nadie jamás sospechó. El mismo cuerpo que le había dado la voz que enamoró a millones ahora, le cobraba cada copa, cada noche, cada mentira. Pero lo que te voy a contar ahora cambia todo lo que creías saber sobre él. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. En varias entrevistas a lo largo de los años, Leo Dan dejó entrever algo que pocos quisieron ver. Que el hombre de las canciones no era exactamente él. Que había una distancia entre el personaje romántico y la persona real. Yo escribo lo que la gente quiere escuchar, dijo en una ocasión. En otra reconoció que cantar era más fácil que vivir lo que cantaba. Que prometer en una canción no era lo mismo que cumplir en la vida real. Quienes lo conocieron de cerca notaban esa grieta. El hombre que definió el romance para 3 generaciones parecía más cómodo en el escenario que en su propia casa. Más seguro cantando al amor que viviéndolo. Las escribí porque me salían, dijo una vez sobre sus canciones, no porque supiera hacerlo en la vida real. Esa confesión indirecta, repartida en décadas de entrevistas, pintaba un cuadro que nadie quiso armar. El personaje del romántico perfecto era exactamente eso, un personaje. Una construcción que él mantuvo durante 60 años porque el mundo la necesitaba. Porque él mismo la necesitaba. Y el alcohol que reconoció en aquella entrevista de agosto quizás no era solo un vicio de juventud. Quizás era su forma de escape. Su refugio cuando la presión de mantener el personaje se volvía insoportable. Cada trago, una forma de callar la voz que le recordaba la distancia
entre quien era y quien fingía ser. Sus últimos meses fueron de deterioro. El hígado fallando, diabetes, hipertensión. Cada enfermedad, consecuencia de años de excesos que nadie vio. El hombre que llenó estadios terminó dependiendo de máquinas. «¿Cómo te extraño, mi amor?». La cantaba solo en su casa, con la voz quebrada, y las palabras ya no eran para ninguna mujer, eran para su propio cuerpo, para la salud que desperdició, para el tiempo que perdió. Diciembre de 2024, el día 31, su última publicación. Muchas gracias por acompañarme en el 2024. Muchas bendiciones para todos. Un video con fotos de conciertos, viajes, comidas familiares. La imagen perfecta hasta el final. Horas después, todo terminó. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. 1 de enero de 2025, Miami, Florida. Una semana antes lo habían internado. Su cuerpo ya no resistía, pero nadie lo supo hasta después. Medianoche, el mundo entero celebrando el comienzo de un nuevo año. Fuegos artificiales iluminando el cielo en cada ciudad del planeta. Millones de personas brindando con champagne, copas chocando, abrazos entre familiares, besos entre parejas, promesas de año nuevo que probablemente no se cumplirían. La esperanza de un nuevo comienzo. Sus 3 hijos, dispersos entre Argentina, México y Miami, celebrando el año nuevo cada uno en su lugar, levantando copas, abrazando a sus parejas, mirando hacia adelante, hacia el futuro, sin saber que a miles de kilómetros o quizás a pocas cuadras, su padre se apagaba. Y Leo Dan muriendo en Miami, en una habitación de hospital, rodeado de máquinas que ya no podían hacer nada, con su esposa Marieta al lado, pero sin que sus hijos llegaran a tiempo para decir adiós. El mundo festejaba comienzos. Él cerraba definitivamente su historia. La familia confirmó después que murió dormido y en paz, pero sus hijos no llegaron a despedirse. 60 años cantando a la familia, 60 años prometiendo siempre volver. Y al final, sus propios hijos no pudieron estar ahí cuando más importaba. La vida le cobró con la misma moneda que él pagó. Ausencias por ausencias. Despedidas perdidas por despedidas perdidas. 82 años. 3 hijos que no pudieron decir adiós. 60 años de carrera impecable. 40 millones de discos vendidos. 1500 canciones de amor escritas. Y un final en una habitación de hospital en Miami. Rodeado de recuerdos, lejos de la tierra donde nació. Lejos de Santiago del Estero. Lejos de todo lo que alguna vez llamó hogar. El hombre que cantó «Te he prometido a millones de parejas» murió sin que sus propios hijos pudieran prometerle que estarían ahí. «Sigue cantando», le dijeron toda su vida desde que era un niño pobre en Santiago del Estero. Ya no pudo seguir. Su cuerpo finalmente dijo basta, y el silencio ganó la última batalla. Hoy Leo Dan ya no está, pero sus canciones siguen sonando sin parar, en radios de taxis en Ciudad de México a las 3 de la mañana, en fiestas de pueblo en el interior de Argentina, en bodas donde las parejas bailan su primer vals sin conocer la historia completa, en quinceañeras donde adolescentes cantan letras de amor que no entienden todavía, en karaokes de madrugada donde desconocidos cantan sus palabras sin saber quién era realmente el hombre que las escribió. Cada vez que suena una de sus canciones, la ironía se repite sin que nadie lo sepa. El hombre que representó la pureza cargaba con algo que el mundo no conocía. El hombre que cantó al amor eterno no supo cuidar el único cuerpo que tenía.
El hombre que prometió siempre volver se fue el primer día del año, mientras sus hijos celebraban sin saber. Pero tal vez las canciones son más grandes que quien las escribe. Tal vez el amor que expresan es real, aunque quien las cantaba no supiera vivirlo. Tal vez Leodán nos dio algo que él mismo nunca tuvo, la esperanza de un amor puro que él jamás alcanzó. Leopoldo Dante Tevez. 82 años, 3 hijos que no llegaron a despedirse, 60 discos, un hígado destruido y un silencio final mientras el mundo celebraba. La próxima vez que suene Como te extraño mi amor, en alguna fiesta o en alguna boda, vas a recordar esta historia. La historia del hombre que cantó al amor puro mientras se destruía en secreto. La historia que nadie contó hasta hoy. Si quieres que más personas conozcan la verdad, suscríbete, comparte, para que la voz de Leodán siga siendo escuchada. No solo la del personaje, también la del hombre que se escondía detrás. La próxima semana, los otros cantantes románticos que ocultaron secretos detrás de sonrisas perfectas, los que sobrevivieron, los que no. Nos vemos ahí.